Bien, vamos a introducir el uso de una herramienta muy interesante que es software libre también y que nos va a permitir una cantidad de opciones interesantísimas para incorporar o trabajar con personajes en combinación con Blender. Vamos a ver esa combinación y esas posibilidades que nos dan. Bien, tenéis aquí la página web de Make Human, que es esta aplicación, y bueno, hay una cantidad extraordinaria de contenidos y no solamente lo que es la aplicación en sí, sino después una serie de assets que tenéis aquí, y bueno, otras herramientas que además de lo básico, pues luego os pueden dar con el uso pues mayores posibilidades. Bien, siempre iremos a downloads para ver cómo descargarla e instalarla, y siempre vamos a tener digamos una aplicación, en este caso la 1.2.0, que está en fase de elaboración, pero bueno, para este tutorial vamos a funcionar con la última aplicación ya definitiva, digamos, que está más plenamente testada y por lo tanto pues produce menos errores, ¿no? En este caso es la 1.1.1 y bueno, pues en nuestro caso elegimos la de Windows también podéis descargaros o sea, existe también para Mac, pero bueno, en nuestro caso usamos la de Windows. Pulsaremos aquí, bueno, descargaremos el punto zip y directamente pues nos estaremos descargando la aplicación. Bien, yo ya la tengo descargada y la ejecutamos y bueno, vemos aquí que se nos abre la carátula y nos aparece la pantalla de inicio. Bien, aquí tenemos bueno, una serie de cosas, siempre tenemos la vista, digamos, de lo que vamos realizando. Esta vista podemos cambiarla, podemos ponerla frontal, ampliar o reducir con la rueda del ratón, trasera, perfil derecho, perfil izquierdo, superior, inferior, etcétera. Bien, podemos manejar como queramos esta vista. Lo que tenemos importante, bien, nos sale aquí una figura pues que es en principio neutra y lo primero que tenemos que ver es qué tipo de personaje vamos a realizar. Eso lo hacemos desde la pestaña Main. Entonces, por ejemplo, vamos a producir un jovencito, un muchachito, ¿no? Entonces, el gender es el sexo, digamos, sería así masculino, así femenino. Bueno, pues vamos a ponerlo totalmente masculino. Como hemos dicho, un niño, pues lo ponemos más o menos pues de la edad que vemos que en pantalla se nos van poniendo todos los cambios que vamos realizando, ¿no? Vamos a hacer que no sea tan musculoso, por ejemplo, y que sea más bien delgadito, ¿no? Pues todo eso lo vais haciendo un poquito a vuestro gusto, tal como queramos. Y por ejemplo, bueno, pues vamos a hacer que sea tipo, o sea, un tipo racial caucásico, ¿no? Bien, ya tendríamos pues unas características básicas. Bien, a partir de aquí, veis aquí que tenemos en Modeling, tenemos un montón de posibilidades que nos permiten pues cambiar, digamos, hasta un nivel de detalle muy alto, por ejemplo, todas las características, digamos, de la geometría, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerle el rostro pues con más grasa o con menos, el ángulo del rostro de esta manera, cambiarlo, que sea más ovalado o más cuadrado. Bueno, pues el torso pues lo mismo, podemos aumentarlo, disminuirlo, como queramos. Bueno, al final son cantidad de opciones que podemos pues ir personalizando. Bien, una vez que tengamos ya toda la geometría, todo el modelado pues a nuestro gusto, vamos a suponer que así, que va a ser nuestro muchachito, pues ahora entramos en Geometry y podemos añadir una serie de cosas. Como vemos, pues una serie de ropas. Por defecto nos trae unas ropas configuradas, pero luego en esos assets que hemos visto podemos incorporar otras. Por ejemplo, una que para temas históricos nos da bastante juego es esta, que es túnica micénica. Veis que la tengo
instalada sin textura, luego tengo por ahí la textura aparte, o podemos hacerle la textura a nuestro gusto. Vamos a ponerlo así por el momento, y tendríamos ya una primera, digamos, vestimenta para este jovencito, ¿no? Lo mismo podemos elegir en los ojos, por defecto nos aparece High Poly, lo mantendremos así porque bueno, pues no merece la pena la cantidad de vértices que nos ahorramos. Podemos elegir también un pelo, por ejemplo, vamos a ponerle este pelo cortito, ¿no? Por ejemplo así, eh, y podemos ponerle dientes, por ejemplo, vamos a ponerle los dientes básicos. Generalmente muchas veces no se van a ver porque va a estar con la boca cerrada, pero luego veremos las expresiones que podemos hacer que se muestren, ¿no? La topología es interesante porque, bueno, pues generalmente ninguna topología, bueno, o la genérica de male o female, ¿no? Nos van a funcionar muy bien, por ejemplo, así, ¿no? Pero si queremos un personaje musculoso, por ejemplo, pues podemos poner las versiones musculosas, ¿no? Pues también en los assets hay una serie de topologías que eso nos permiten después pues manejar más fácilmente a la geometría del personaje en Blender, ¿no? Lo mismo podemos añadirle pues unas cejas, aquí veis, y unas pestañas, ¿eh? Vamos a ponerle incluso pues la lengua. Bueno, vamos a ponerle la lengua porque tampoco o sea, se va a ver demasiado. Bien, también podemos elegir los materiales. Los materiales, lo primero elegiremos la piel. Bueno, pues viene con un material default, pero es muy interesante porque nos vienen algunas texturas. Por ejemplo, en nuestro caso, pues por ejemplo la de Young Caucasian Male, o sea, joven caucásico, veis que nos da una piel con bastantes más matices y que es interesante utilizar, ¿verdad? Lo mismo podemos ponérselo al pelo. Bueno, en este caso este modelo solo tiene esta textura, la dejamos como está. Los ojos podemos ponerle, bueno, pues veis que lo tenemos en tono marrón por defecto, pues podemos ponerle en un tono más claro, o incluso pues azules, por ejemplo. Lo como queramos. Lo mismo podemos ir, bueno, tienen unas texturas básicas y en la túnica, como hemos comentado, bueno, tengo aquí el hueco, pero no la tengo bien descargada, luego la configuraremos en Blender, porque bueno, esta está descargada de los assets, pero no la tengo bien configurada. Otra herramienta que es interesante es las simetrías, es decir, con estos botones podemos hacer de esta manera que lo que hagamos en el lado izquierdo se nos refleje en el lado derecho, o viceversa, o que siempre estén simétricas los dos lados. Esto es importante cuando hacemos modeling porque, por ejemplo, para la cara, pues en algunas en algunas características aquí veis podemos retocar por separado la oreja derecha y la oreja izquierda. Entonces si lo hacemos en la oreja derecha, por ejemplo, pues se nos pone automáticamente también en la izquierda, ¿no? Cualquier cambio que hagamos, como veis, ¿no? Bien, es interesante tenerlo activado porque generalmente queremos una disposición simétrica de nuestro personaje, ¿no? Pero podemos hacerlo asimétrico si deshabilitamos este botón. Bien, vamos a seguir. Habíamos puesto ya los materiales y una cosa muy interesante es el tema de Pose Animate. Es decir, podemos elegir una armadura y una pose y la posibilidad de generar una armadura que nos sirva para hacer una animación o un movimiento a nuestro personaje. Bien, en general funciona bien el default, pero incluso, ya veis que nos pone una serie de huesos, digamos, de articulaciones, pero incluso veis aquí que, por ejemplo, la punta de los pies, las puntillas, nos aparecen con absoluto detalle. Igual no hace falta tanto, con lo cual, si dejamos en default no toes, pues es suficiente. Con lo cual vamos a tener las manos y el cuerpo y el rostro perfectamente rigueados, pero no nos hace falta las puntas de los pies. Podemos hacer uno más sencillo en el de Game Engine,
Veis que este es un poquito más sencillo, pero bueno, pues este funciona en general bastante bien. Bien, una vez que hemos decidido el tipo de esqueleto que queremos, ya lo veis, podemos elegir una pose. Veis que hay poses preconfiguradas, incluso, bueno, pues hay algunas en los assets que podemos bajar. Veis que nos aplica inmediatamente pues un tipo de pies, otro de standing, otras un poco más elaboradas y algunas pues muy dinámicas, ¿no? Vamos a coger, por ejemplo, esta pues para hacer nuestra prueba, porque así nos servirá luego para hacer una animación en Blender. Bien, ya todo el resto de pestañas podéis ir, bueno, pues se pueden sacar renders, estos son los settings generales, incluso pues algunas utilidades que te enlaza desde aquí, pero con esto ya tendríamos, digamos, nuestro modelo creado, ¿no? Bien, pues ahora iríamos a Files y podríamos, por un lado, Save, guardar este modelo como Make Human, por si queremos hacer después algunos cambios. Elegimos, por ejemplo, guardarlo en el escritorio. Yo tenía una copia anterior, pues lo grabo encima, digamos. Pero también podemos exportarlo, ¿bien? Y aquí es interesante porque los que mejor nos van a venir son el wavefront si no queremos exportar esa armadura, es decir, si simplemente vamos a utilizar el personaje así, pues con el wavefront nos serviría. Así exportaríamos la geometría y la textura y listo, no tendríamos que hacerle ya nada más. Pero nos va a interesar mucho el colada porque también nos exporta esa armadura y nos va a permitir utilizarla en Blender. Bien, entonces, bueno, pues vamos a elegir lo mismo en el escritorio para guardarlo y ya vemos que se nos ha guardado y ya lo tenemos. Simplemente ahora mismo lo que tenemos que hacer es abrir en Blender y tan sencillo como eliminar el cubo este por defecto y File, Import, colada DAE. Es una opción de importación que siempre está, digamos, en el nativo de Blender. Bien, importamos el modelo desde donde lo tengamos y ya vemos que nos ha aparecido aquí. Y nos aparece el modelo y como veis aquí, nos aparece también la armadura. Bien, que le he dado aquí sin querer, ¿vale? Tenemos aquí todos los huesos. Bueno, luego veremos cómo lo vamos a manejar. Ahora hay algo que es importante, que son las texturas. Vamos a poner en el modo Shading Preview y veis que, bueno, pues la túnica nos aparece sin material, porque lo teníamos sin material, pero hay algo que es importante, que es, vamos a salir del niño aquí, bien. Estamos aquí en Edit Mode, pues vamos a ir a Object Mode y vamos a ver qué problema tenemos en esta zona. Bien, veis los materiales y nos sucede lo siguiente, que las transparencias no se importan correctamente relacionadas a la textura. Entonces vamos a tener que hacer algunos cambios en los ojos, pestañas, cejas y pelo. Vamos a verlo. Vamos al Workspace Shading aquí y vamos a ver cómo tenemos, vamos a empezar por los ojos y cómo tenemos configurados. Bueno, mejor empezamos por las pestañas. Seleccionamos la pestaña y vemos aquí que tenemos el material configurado y tenemos que hacer un pequeño cambio porque las transparencias no vienen bien. Esto lo podemos quitar y la transparencia no viene bien configurada. Entonces tenemos que enlazar el canal alfa del color básico, de la textura de color, al alfa del shader principal. Y además tenemos que indicar aquí, como estamos en Eevee, el motor Eevee, como veis aquí, hay que indicarle el comportamiento en Blend Mode y Shadow Mode. En Blend Mode elegimos Alpha Clip y lo mismo en Shadow Mode si queremos que nos haga sombras, que bueno, pues es lo más interesante. Ya veis que ahora sí nos aparece las pestañas correctamente enmascaradas. Lo mismo exactamente podemos hacer con las cejas. Tenemos lo mismo, tenemos su textura, enlazamos el canal alfa, alfa clip, y veis cómo se nos ha puesto ya correctamente. Lo mismo con el pelo, tendremos el canal alfa para hacer la transparencia y lo mismo alfa clip
y alpha clip. Y veis que ya el pelo está correctamente configurado. Bien, lo mismo exactamente en los ojos, aunque aquí vamos a hacer alguna cosita más. Primero configuramos la transparencia, canal alfa, alpha clip, alpha clip. Y ahora, bueno, pues como vemos, nos aparece un poquito digamos, brillo difuso, pero pues nos va a interesar darle un poco más de brillo. Entonces, sencillamente podemos aumentarle el especular y reducir el roughness y vemos que nos queda un brillo, bueno, quizás incluso demasiado. Bueno, pues regulamos el roughness como nos guste para que, digamos, nos tenga esa textura vidriosa que tienen siempre los ojos. Bien, por seguir con las texturas, podemos ya, por ejemplo, añadirle una textura. Aquí podríamos añadirle a la túnica una textura genérica, bien, pero bueno, pues también podemos añadirle una que me he descargado, que, como digo, no está bien configurada, pero que eh, eh, me la he descargado aparte y la tengo aquí disponible aquí para que, bueno, pues es esta túnica. Bien, ya con esto tenemos el personaje correctamente texturizada. Vamos a volver al layout. Bien, y ahora lo que podemos hacer es, bueno, manejar un poquito lo que es la armadura y crear una pequeña animación de movimiento, ¿no? Por ejemplo, como vamos a animar, vamos a aumentar un poquito el timeline y lo haremos de la siguiente manera. Seleccionamos aquí el pose, bien, ya estamos en el modo pose y vemos que los huesos, los controles que nos van a permitir regular cada movimiento del cuerpo, no se muestran en todas partes, pero se puede hacer muy fácilmente de esta manera. Vamos aquí a la armadura y en Viewport Display activamos aquí In Front y veis aquí que ya se nos muestran en el frente todos los controles que podemos utilizar. Bien, bueno, podemos elegir distintas formas de visualizar estos controles. Bueno, a mí la que me gusta concretamente es este octaedro que nos permite, pues, movilizar un poquito el cuerpo. Bien, como hemos dicho, vamos a hacer una animación, lo primero que podemos hacer es seleccionar todos los huesos con A, ¿de acuerdo? Aquí elegiremos en el Keying, por ejemplo, podemos elegir el Lock Rot Scale, o sea, Location, Rotation y Scale, y vamos a introducir un keyframe nuevo, de esta manera. Y vemos que nos han introducido nada menos que 1370 keyframes, es decir, nos ha introducido la posición, rotación y escala de cada uno de los huesos de nuestra animación. Bien, vámonos ahora al final, por ejemplo, a estos 250. Y vamos a introducir aquí algunos cambios. Por ejemplo, seleccionamos, aquí es interesante, como la mayor parte de veces vamos a darle rotación, activar el gizmo rotate y de esa manera nos aparece aquí el control. Por ejemplo, vamos a hacer que este brazo pues vaya o sea, gire hacia adelante y también desde el hombro, pues de esta manera, ¿no? Por ejemplo. Y en cambio el otro brazo vamos a hacer que vaya hacia atrás, por ejemplo, así no queda bien, que vaya hacia atrás, pues así. Esto ya es cuestión de práctica. Cada uno pues lo puede ir haciendo, digamos, con su carácter y la habilidad que vaya haciendo. Podemos cambiar la posición de las manos, por ejemplo. Bueno, pues ya es cuestión de practicar. Y por ejemplo, pues lo mismo con las piernas. Podemos hacerla que gire hacia adelante, por ejemplo, esta pierna, y veis que lo bueno es que todo está rigueado, es decir, todo está relacionado a estas articulaciones, incluyendo también la propia túnica, es decir, que si luego cambiásemos cualquier cosa de la túnica, la textura o la geometría, pues realmente o sea, seguiría estando con los pesos adecuados para que funcionase perfectamente, ¿no? No es tan perfecto como hacerlo manual, pero bueno, pues nos da bastante juego. Por ejemplo, podemos también rotar un poquito el torso, podemos, por ejemplo, rotar un poquito aquí el hombro, que se nos ha quedado un poquito extraño, por ejemplo,
en este sentido. Bueno, pues como veis, la posibilidad de manejo, digamos, de este personaje, pues es casi infinita. El cuello, lo mismo podemos hacer con las expresiones. Por ejemplo, podemos hacer que sonría, por ejemplo, ¿no? Rotando las dos, rotando los controles correspondientes. Incluso podemos hacer, por ejemplo, seleccionamos los dos de los ojos y que mire hacia otro. ¡Epa! No lo he hecho bien. Cambiar el sentido, digamos, la dirección en la que está mirando, ¿no? Tendríamos que seleccionar los dos huesos de los ojos y girarlos, pero no, así estoy seleccionando los párpados, no los ojos. Bien, si no me equivoco. Bien, sí, efectivamente los controles de los ojos están aquí un poquito más atrás. Entonces, bueno, veis que podemos seleccionarlos por separado o sucesivamente o de esta manera con este control que nos controlaría en este caso solamente un ojo. Bueno, pues seleccionaríamos los dos, este y este, que ahora sí nos permitirían hacer que mirase de un lado a otro, ¿no? Bueno, pues lo cambiamos de esta manera. Bien, la cuestión es que una vez que hemos introducido todos los movimientos que nos ha parecido adecuados, lo mismo seleccionaríamos todos los huesos con la A, nos aseguramos que tenemos aquí un Keying Set Lock Rot Scale seleccionado e introducimos un nuevo keyframe, que veis que son otros 1370 keyframes que nos ha introducido automáticamente. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el personaje haga todo el recorrido desde el keyframe inicial hasta el keyframe final y haga todos los movimientos que le hemos programado. Como veis, pues de una forma muy sencilla y muy rápida, pues podemos hacer que el personaje nos haga movimientos, bueno, pues con 3 o 4 keyframes diferentes, pues conseguiríamos una animación pues bastante convincente. Vamos a pasar a Object Mode para verlo mejor. Y bueno, pues este sería un poquito la forma de trabajar este personaje, digamos, creado con Make Human, que tenemos aquí, y después pues que podemos modificar hasta el infinito en Blender.